¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a su bonito canal de matemática con el profe Jesús Castillo y vamos a resolver algunos ejercicios de trigonometría en el tema de triángulo rectángulo. Voy a tratar de hacer una pequeña explicación primero de la parte teórica. Tú ya sabes que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que uno de sus ángulos toma el valor de 90 grados. Por ejemplo, aquí. Ahora, frente al ángulo de 90 grados, siempre se va a encontrar, ¿quién? La hipotenusa, ¿sí? Y los otros dos catetos, bueno, los otros dos lados, ya lo mencioné, van a recibir el nombre de catetos. Por ejemplo, si yo acá le pongo vértice A, acá vértice B y acá vértice C, porque un triángulo tiene tres vértices, el ángulo recto se encuentra en el vértice B en este caso. Quiere decir que frente a ese ángulo recto se va a encontrar la hipotenusa. Y le vamos a colocar en este caso, como se encuentra frente al vértice B mayúscula, este lado va a ser B minúscula. Y los otros dos catetos, como este lado está frente a C, aquí va a ser el cateto C minúscula. Y como este lado está frente a A, aquí va a ser el cateto A minúscula. Ahí está. Y en todo triángulo rectángulo tú puedes aplicar el teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, es decir, C más A, la suma de los catetos, pero cada cateto elevado al cuadrado. ¿Sí? Ese es el teorema de Pitágoras. ¿Qué más hay que saber? Hay que saber las razones trigonométricas, que son 6. La razón seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. La razón coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la razón tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, eran 6, faltan 3, pero las otras 3 son las inversas de estas. Por ejemplo, la razón cosecante es la inversa del seno, que sería hipotenusa sobre cateto opuesto. La razón secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la razón cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es cateto adyacente, cateto opuesto? Eso es respecto a uno de los vértices agudos. Estos son los vértices agudos, porque acá va a haber ángulos agudos. Por ejemplo, el C está frente al vértice C. Este lado C está frente al vértice C, por eso sería cateto opuesto, porque está frente. Y el que está al ladito de C sería el A, que sería cateto adyacente. Respecto al vértice A, este A minúscula sería su cateto opuesto y este C minúscula sería su cateto adyacente, ¿verdad? Hay que tener eso, saberlo de esa manera. Vamos por acá. Te dicen, si el coseno de alfa es igual a 0,6, vas a transformar 0,6 a fracción. ¿Cómo se transforma? Es una fracción donde tú le colocas al numerador el número, pero sin la coma. Si tú le quitas la coma al número a este decimal, si tú le quitas la coma al decimal, ¿qué número te forma? El 6, ¿verdad? Profesor, me formaría 0,6, pero 0,6, el 0 adelante no tiene valor. Aquí en la coma sí, pero sin coma, es decir, como número entero, no, acá no tiene valor, es 0. Entonces sería solo 6. Y abajo, profesor, como este es un decimal exacto, se coloca la unidad seguido de ceros. ¿Cuántos ceros? Para un decimal exacto es de acuerdo a cuántos decimales tenga. Como tiene un decimal, un solo cero. Y ahí puedes simplificar. Mitad, mitad, te daría mitad de 6, 3, mitad de 10, 5. Y esto de acá, como es coseno de alfa, recuerdas que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Haces tu triangulito. Y acá estaría, acá lo colocas el alfa, lo puedes colocar arriba donde tú gustes, pero ya sabes que el que está frente al alfa es el cateto opuesto, lo cual no lo tienes acá. Lo que tienes es el cateto adyacente, que vale 3, que estaría al ladito de alfa, y la hipotenusa, que vale 5. La hipotenusa es el que está frente al ángulo de 90, entonces el de acá vale 5. Profesor, ¿y el cateto opuesto que le puedo colocar a minúscula, cómo lo hallo? Con el teorema de Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa? 5. 5 al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado más 3 al cuadrado. Acá sería 25, el 3 al cuadrado 9, pasa al otro lado a restar y acá te queda al cuadrado. Al cuadrado es igual, acá la resta te da 16, ¿verdad? El que está acá como potencia pasa como raíz y la raíz de 16 sería 4. El A vale 4, ¿sí?
Ahora me piden calcular esto de acá. Fácil, sería m es igual tangente de alfa, cateto opuesto que me salió 4, sobre cateto adyacente que es 3, más seno de alfa, cateto opuesto que es 4, sobre hipotenusa que es 5, ¿verdad? Fracciones homogéneas, carita feliz se desarrolla. M es igual 5 por 4, 20, 3 por 4, 12, 20 más 12, 32, sobre 3 por 5, 15. Ahí está, ¿verdad? Sería 32 sobre 15. Si tú lo quieres cambiar a decimal, bueno, en este caso no se va a poder cambiar a decimal, bueno, quedaría ahí nada más, 32 sobre 15. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio. Te dicen de la figura hallar este valor, pero para eso hay que hallar primero el valor de x. ¿Y cómo hallo x, profesor, si los tres lados tienen x? Si tú te das cuenta, es un triángulo rectángulo y puedes aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa? El x más 2 porque está frente a 90. Sería x más 2 como hipotenusa elevado al cuadrado es igual a los otros dos catetos sumados pero elevados al cuadrado también, ¿verdad? Más x al cuadrado. Acá es un binomio al cuadrado, el primero se eleva al cuadrado, como aquí es más, acá es más. El primero por el segundo me da 2x, pero lo duplicas, 4x, más el cuadrado del segundo, 4. Acá lo mismo, el cuadrado del primer término, como acá es más, x por 1, x, pero lo duplicas, 2x, más este 1 al cuadrado que es 1, más x al cuadrado. Ahora, este x al cuadrado se puede restar con el de acá, ¿verdad? ¿Y cómo te quedaría? Te quedaría de la siguiente manera. Acá, en este lado, te quedó x al cuadrado. 4x pasa al restar al 2x, sería 2x menos 4x menos 2x, ¿sí? Y este 1 pasa a restar al 4 que te daría 3. Ahora, este 3 tú lo puedes descomponer en dos factores, que sería 3 por 1. ¿Y a esto cómo hacemos, profesor? Factorizamos, factor común x, y te quedaría acá x menos 2. Ahora, si tú tienes por este lado dos factores, que es 3 y 1, que se diferencian en 2 unidades, por este lado también tienes dos factores que se diferencian en 2 unidades, donde el factor mayor, por este lado, es este, ¿sí? Quiere decir que x va a tener que ser igual a 3, y ahí está, x es igual a 3. Si tú reemplazas acá, te daría 3 menos 2, 1, y si cumple, ¿ya ves? Entonces ya puedes hallar que m es igual seno de tita es cateto opuesto, que es x, sobre la hipotenusa, que es x más 2, por la tangente de tita, que es x, sobre cateto adyacente, que es x más 1. Pero como el x me salió 3, reemplazas, acá me dará 3 sobre 5 por 3 sobre 4, ¿verdad? Esto sería, no se multiplica en aspa esto, la multiplicación de fracciones es de manera horizontal, 3 por 3, 9, y 5 por 4 en este caso es 20, ¿verdad? Ahí está, me salía 9 novenos, ¿verdad? Si tú quieres pasar un decimal, esto se puede pasar a decimal. ¿Cómo, profesor? Bueno, multiplico abajo por un número la cual me dé como denominador una potencia de 10. Potencias de 10 son 10, 100, 1000, 10.000, ¿no? Entonces, ¿pero qué número? Lo multiplico a esto por ¿cuánto? Por 4, no, por 5, ¿verdad? Por 5, porque 20 por 5 es 100, pero arriba también multiplicas por 5, y te daría 9 por 5, 45 sobre 100. Como el 100 tiene dos ceros, la coma decimal se va a correr hacia la izquierda 2 espacios y te quedaría 0,45. Depende de lo que te piden en el ejercicio, ¿no? Puede ser en fracción o en decimal. Vamos por acá con el siguiente ejercicio. Te piden calcular el valor de x. De frente, pues, ¿no? Pitágoras sería la hipotenusa, que es 25 al cuadrado, es igual a x al cuadrado más 24 al cuadrado. Ahí está, ¿verdad? 25 al cuadrado, 625 es igual a x al cuadrado más... Aquí, profesor, ¿cómo lo haríamos? Bueno, yo tengo una manera, ¿no? Hay varias maneras. Por ejemplo, como un binomio al cuadrado perfecto. Las unidades lo elevas al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. ¿Verdad? ¿Llevas cuánto? 1. Ahora, las decenas por las unidades, 2 por 4 serían 8.
Si tú lo duplicas, sería 16 más 1 que llevabas, 17. Llevas 1. 2 al cuadrado, 4 más 1 que llevabas, 576. Ahora el 576 va a pasar a restar al de acá y te va a quedar, si no me equivoco, 49, ¿verdad? 49. Este pasa como como raíz, y te queda que x es raíz de 49, que es 7. El x vale 7. Es un triángulo notable que de ahí lo vamos a ver también más adelante todavía. Sigamos. El último ejercicio está fácil también. Me piden hallar la cotangente de phi. Y miren, acá hay otra manera de hacerlo sin necesidad de hacer el triángulo. Como tú sabes que esto debe de ir en un triángulo rectángulo, porque las razones de ángulos agudos, las razones que hemos visto solo van a poder hallarse en triángulos rectángulos. Entonces tú dices, seno de phi es igual a 7 sobre 25. ¿Y el seno qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Te faltaría el cateto adyacente. Pero tú sabes que la suma de los catetos al cuadrado, es decir, 7 al cuadrado más el adyacente al cuadrado, tiene que darte la hipotenusa, que es 25 al cuadrado. 25 al cuadrado, 625. El 7 al cuadrado, que es 49, pasa a restar y te queda acá al cuadrado. El a es igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto? Si no me equivoco, 576, ¿verdad? Ya lo hemos visto en el ejercicio anterior, miren, de 576. ¿Y cuánto es su raíz cuadrada? Ya la te estoy mostrando. Sería, el a vale 24. ¿Ya está? ¿Sí? Entonces, ¿qué te están pidiendo calcular? La cotangente de phi. Y cotangente, en este caso es cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto adyacente que hallé por acá? Porque este es el cateto adyacente. Sería 24 sobre el cateto opuesto, que es 7. 24 séptimos. Listo, chicos, espero que les haya gustado. Suscríbanse, regálenme un like, comenten y nos veremos en un próximo video. Bendiciones.